La tienda estaba tranquila. No es silencio, sino el tipo de silencio que zumba cuando nada se mueve. Las luces fluorescentes zumbaban a baja altura, proyectando un resplandor frío y limpio sobre el suelo de linóleo. Se oyeron ruedas de carro chirriando en algún lugar a lo lejos, pero cerca del pasillo 4. El tiempo se ralentizó. Ella permaneció allí, pequeña, quieta y segura. Chaqueta de pana marrón, zapatillas rosas con la suela desgastada en un lado. Quizás 7 años, quizás 8. En una mano sostenía un billete de $1 arrugado y en la otra un cartón de leche. Frente a ella, con un traje azul marino a medida, estaba Malcolm Price, magnate inmobiliario con una fortuna de más de $40 millones. Se detuvo a comprar agua embotellada y estaba a mitad de camino hacia la caja cuando la vio. Se miraron a los ojos. «Disculpe, señor», dijo en voz baja y sin pestañear. «No tengo suficiente hoy, pero algún día lo tendré. Prometo que te lo devolveré». Sin lágrimas, sin súplicas, solo una declaración de hechos, como un contrato escrito en segundos. Bajó la mirada, al principio confundido, luego sin palabras. En ese momento nada más en el mundo se movió. Solo una pequeña niña que no pide ayuda sino que cree en ella. Y ahí es donde comienza esta historia con un cartón de leche y una promesa que cambiaría 2 vidas. Quédate con nosotros. Lo que pasó después, no lo olvidarás. Malcolm Price la miró como si hubiera oído mal. Esto no fue una estafa. Esto no fue un ajetreo. Solo una pequeña niña parada entre los estantes de mantequilla de maní y cereales, esperando una respuesta, aferrándose a la leche como si fuera la última cosa buena del mundo. Él no sabía qué decir, pero alguien más sí. «No deberías hablar con extraños, cariño». Una voz intervino desde atrás. Suave y recortado. El tipo de voz que nunca espera una respuesta. Pertenecía a una mujer alta con un blazer impecable y una canasta llena de bocadillos orgánicos. Ella le sonrió a la niña como le sonríes a un perro que no para de ladrar. «La gente como él no tiene tiempo para eso», dijo, mirando de reojo a Malcolm. «Ve y pregúntale al gerente». La niña no se movió. No parpadeó. Solo susurré otra vez. «Te lo devolveré». Un día, la mujer resopló y se volvió hacia Malcolm. «No estarás considerando esto realmente, ¿verdad?» Él no respondió. Aún no, porque algo en él había cambiado. Algo pequeño pero inconfundible. Quizás fue la forma en que se paró. Todavía orgulloso. O tal vez fue la palabra promesa la que me impactó demasiado. Malcolm Price no estaba acostumbrado a que lo tomaran por sorpresa. Ganó su primer millón antes de los 30. Negocios, plazos, proyectos de desarrollo. Gobernaba las salas de juntas como un maestro de ajedrez. Cada movimiento calculado, cada riesgo ponderado. Pero esto no estaba en su libro de estrategias. Se arrodilló lentamente. «Ahora nivelo». La muchacha lo miró directamente a los ojos. «¿Cómo te llamas?». Él preguntó. Ella dudó. «No tengo miedo solo midiéndolo». «Amira, Amamira», repitió, como si lo saboreara en voz alta. «¿Por qué necesitas la leche?». Ella tragó saliva con fuerza. «Para mi hermanito», dijo. «Está enfermo. Mamá trabaja hasta tarde. Se nos acabó anoche». Las palabras cayeron pesadas. Sin drama, sin lágrimas, solo hechos. Y de repente Malcolm vio la brecha entre su mundo y el de ella. Un hombre que era dueño de un Skyline y una niña que solo necesitaba medio galón de gasolina al 2%. «Me encargaré de ello», dijo Malcolm suavemente, tomando su billetera. Pero Amamira dio un paso atrás. «No, te lo debo», dijo con firmeza. «Tienes que dejarme pagarte». Malcolm parpadeó. Esto no era lo que esperaba antes de poder hablar de nuevo. La mujer del blazer soltó una risa aguda y fría. «Oh, vamos. Ella tiene 8 años. ¿Crees que te va a escribir un cheque algún día?». Ella se burló, sacudiendo la cabeza. Malcolm se puso de pie y fue entonces cuando notó algo más. Los zapatos de la niña estaban desgastados y tenía una mancha irregular en la manga. La forma en que mantenía los hombros erguidos, como si estuviera sosteniendo algo más que una mochila. Había una especie de dignidad en su postura.
Y Malcolm conocía ese tipo de peso. Lo había visto antes, hacía mucho tiempo, en el espejo roto del dormitorio de su infancia en el sur de Memphis. Tenía 9 años cuando su padre lo abandonó. 10 cuando su madre empezó a trabajar 2 turnos y a dejarlo a él solo alimentando a su hermano pequeño con macarrones con queso envasados. Recordó contar monedas para comprar leche. Recordó haber fingido que todo estaba bien. La gente cree que el éxito borra el pasado. No lo hace. Simplemente lo entierra en ropa más limpia. Ella dijo que me lo iba a devolver. Malcolm dijo finalmente, volviéndose hacia la mujer. Así que le creo. Se arrodilló de nuevo, esta vez sacando una tarjeta de visita. Aquí estoy yo. Si alguna vez necesitas algo, leche, una referencia laboral, ayuda universitaria, quiero que llames a este número. Amamira miró fijamente la tarjeta y luego lo miró con la misma mirada fija. ¿Aún quieres que te lo devuelva? Malcolm sonrió, suave pero serio. Sí, un día, tal como dijiste. Ella asintió y guardó la tarjeta en el pequeño bolsillo de su abrigo, teniendo cuidado de no doblarla. Luego abrazó la leche contra su pecho como si fuera sagrada. Gracias, susurró. Y así, sin más, se fue, desapareciendo por el pasillo, con sus zapatillas rosas golpeando el suelo como pequeños ritmos de tambor. Malcolm se quedó quieto por un largo tiempo después. La mujer del blazer ya había puesto los ojos en blanco y se había marchado. Pero no podía moverse. Aún no, porque por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en salas de juntas, ni en penouses, ni en reuniones en azoteas. Esperanza. Sin complicaciones. Tranquilo. Esperanza. Esa chica le recordó quién solía ser y quién todavía podría ser. De vuelta en la fila para pagar, el cajero pasó a cobrar sus botellas de agua. Lindo niño, dijo ella casualmente. Tuyo. Malcolm meneó la cabeza. No, pero me recuerda a alguien. El cajero sonrió y le entregó el recibo. Sí. ¿OMS? Malcolm hizo una pausa y miró la tarjeta de presentación que aún tenía en la mano. El que tenía pensado entregarle a un cliente esa mañana, pero en lugar de eso se lo entregó a un niño. Alguien a quien le debo algo, dijo suavemente. Y en ese momento de tranquilidad, algo cambió. No en el mundo, sino en un hombre. Una semilla plantada. Una promesa hecha. Una historia que apenas comienza. Pasaron 10 años. La ciudad cambió. Los edificios se elevaban más. Las calles se volvieron más concurridas. Y todo se movió un poco más rápido. Pero una cosa permaneció igual. Malcolm Price nunca olvidó a Amira. Su nombre todavía estaba escrito en el reverso de esa misma tarjeta de presentación. Lo guardaba guardado en su cartera, arrugado, descolorido, siempre allí. Él nunca recibió una llamada, ni un solo mensaje. Aún así, esperó hasta una fresca tarde de octubre. De pie en el vestíbulo de mármol de su torre de oficinas en el centro de la ciudad, entró una mujer joven. Vestía pantalones negros, un suéter color canela y llevaba una carpeta de cuero desgastada cerca de su costado. Ella no parecía nerviosa, solo concentrada. ¿Puedo ayudarle? La recepcionista preguntó. Estoy aquí para ver al señor Malcolm Price, dijo con calma. Dile que Amira está aquí para pagarle. El nombre lo detuvo todo. El teléfono seguía sonando. Los ascensores seguían sonando, pero el mundo se inclinaba lo suficiente como para que el aire se moviera. La recepcionista parpadeó. ¿Tienes una cita? No, dijo ella sonriendo suavemente. Pero él lo sabrá. Malcolm estaba en una reunión en el piso 26 cuando su asistente entró y le entregó una nota. Solo una palabra. Amira se levantó antes de que el asistente pudiera terminar la frase. Despeja el resto de mi día, dijo. En ese momento, él mismo tomó el ascensor, con las manos en los bolsillos y la respiración entrecortada. Y cuando las puertas se abrieron, allí estaba ella. Ya no era una niña pequeña, era más alta y más fuerte. Pero los ojos, los mismos, agudos, firmes, llenos de fuego silencioso.
Se quedaron mirándose fijamente durante un largo segundo. Ninguno de los dos tenía prisa. Entonces Malcolm sonrió. «Viniste. Te dije que lo haría», dijo ella. Se sentaron en una pequeña sala de conferencias. Sin abogados, sin personal, solo ellos dos y el suave zumbido de la ciudad abajo. Abrió la carpeta y deslizó un papel sobre la mesa. «¿Qué es esto?», él preguntó. «Un cheque», dijo. «Por 3 pesos con 27 centavos. 27 leches más 10 años de intereses». Malcolm lo miró y se rió con sinceridad como hacía tiempo que no lo hacía. «¿Recordaste el precio? Volví a esa tienda la semana pasada. Siguen teniendo la misma marca», dijo con una sonrisa orgullosa. «Además, llevo ahorrando desde los 13 años». Malcolm la miró fijamente, intentando asimilarlo. «¿Qué has estado haciendo todo este tiempo?». Amira se recostó en su silla. «Me gradué antes de tiempo, conseguí una beca, trabajé a tiempo parcial en la biblioteca pública e hice prácticas en una organización sin ánimo de lucro que ayuda a familias a conseguir vivienda. Ahora estudio finanzas. Quiero construir algo que perdure». Malcolm asintió lentamente, asimilando el peso de sus palabras. «Has estado construyendo tus propios cimientos. He estado observando cómo lo hiciste», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Y cómo quiero hacerlo de otra manera». No fue un desafío, solo honestidad. Y la respetó aún más por eso. Por un momento, Malcolm no dijo nada. Volvió a mirar el cheque. «No necesito esto», dijo finalmente. «Lo sé», respondió él. «Pero tú sí», añadió. «Tenías que darlo». Ella asintió. «Porque una promesa importa. Y también la fe». Y en ese momento, la chica que una vez sostuvo un cartón de leche se convirtió en algo completamente distinto. No alguien que necesitaba ayuda, sino alguien lista para liderar, para dar, para cambiar las cosas para los demás. Entonces Malcolm se levantó y tomó el cheque. Lo dobló con cuidado como si fuera algo sagrado y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. «No lo cobraré», dijo, «pero lo guardaré para el resto de mi vida». Se sonrieron el uno al otro. Personas diferentes ahora, pero aún unidos por ese momento en el supermercado. Entonces Malcolm se aclaró la garganta. «He estado pensando en crear un fondo de mentoría», dijo. «Uno centrado en jóvenes emprendedores de comunidades de bajos recursos. Tal vez me ayudes a dirigirlo». Amamira no lo dudó. «Me gustaría», dijo. No por el dinero, ni por el reconocimiento, sino porque recordaba lo que significaba ser vista cuando no tienes nada más que tu palabra. En la sala de conferencias de un rascacielos, 10 años después de una promesa sobre la leche, nació una nueva sociedad. No entre un millonario y un niño, sino entre iguales. A veces, los momentos más pequeños son los que resuenan con más fuerza. A veces, basta con que una persona crea. La noticia corre rápido en lugares como este. Al final de la semana, casi todos en los pisos superiores habían oído la historia de la chica del supermercado que regresó con un cheque y un plan. Pero lo que no esperaban era cómo se quedó. Amamira no solo la visitó ese día. Volvió al siguiente, y luego a la semana siguiente. Malcolm la invitó a asistir a las reuniones, revisar propuestas, hacer preguntas. Ella hacía preguntas de inmediato, agudas, de esas que hacían que la gente se detuviera, parpadeara y se diera cuenta de que no las había pensado bien. Al principio, algunos pusieron los ojos en blanco, la llamaron el proyecto de Malcolm. Un ejecutivo junior incluso, murmuró en voz baja, debe ser genial saltarse la escalera. Pero Malcolm no se inmutó, y Amira no mordió el anzuelo. Simplemente siguió apareciendo, tranquila, concentrada, preparada. Tomaba notas que nadie le pedía. Se quedaba después de las reuniones para reorganizar las sillas. Les pidió opinión a los becarios. Una mañana trajo magdalenas porque es difícil pensar con claridad con el estómago vacío. Y poco a poco,
la energía empezó a cambiar. Una tarde, en una sesión de estrategia sobre el nuevo plan de inversión comunitaria de la empresa, Amamir estaba de pie junto a la pared con un bloc de notas. No en la mesa, solo cerca. La mujer de la chaqueta de la tienda, Jessica Madson, también estaba allí. Ahora era vicepresidenta senior, todavía elegante, todavía pulcra, todavía acostumbrada a ser la voz más inteligente de la sala. Apenas se miró al espejo. Pero a mitad de la reunión, cuando los números no cuadraban y nadie tenía una solución sólida, Malcolm se volvió hacia ella. Amamira, has estado usando modelos para esto. ¿Qué ves? Todas las cabezas se giraron. Jessica se recostó, con los brazos cruzados. Escéptica. Amamira dio un paso al frente, tranquila, clara. No se aclaró la garganta ni se disculpó. Simplemente expuso los hechos. Hay demasiado enfoque en los resultados. No lo suficiente en el efecto dominó. Dijo, los barrios que estamos abordando necesitan tiempo, no presión. Si nos centramos primero en la creación de empleo, asociarnos con alimentos locales, cooperativas y centros juveniles generará confianza y luego crecimiento. La sala quedó en silencio, no por duda, sino por comprensión. Malcolm se inclinó hacia adelante, dibujando lentamente una sonrisa. Ese es el discurso. Jessica se quedó quieta un instante. Luego suspiró. Tiene razón, dijo, en voz más baja de lo habitual. No lo había visto. No fue un gran momento. No era muy ruidoso, pero era algo nuevo. Respeto. Más tarde ese día, mientras Amamira empacaba sus cosas, Jessica se acercó a ella en los ascensores. Sin multitud, sin público. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Amamira se giró y arqueó ligeramente las cejas. No tienes por qué hacerlo. No, lo hago. Jessica asintió. Yo fui despectivo. En aquel entonces, en la tienda, incluso aquí, no pensé que durarías. Pero me has demostrado que estaba equivocado. Todos los días, Amamira la miraba. Realmente miró y luego dio una pequeña sonrisa. Lo entiendo. La gente hace juicios rápidos. Yo también lo he hecho. Jessica sostuvo su mirada por un segundo más. Aún así, me alegro de que no hayas dejado que eso te detuviera. A finales de mes, Amamira tenía un escritorio, no cerca del fondo, sino junto a la ventana. Su nombre estaba en la puerta al lado del de Malcolm, y la gente empezó a preguntarle cosas, no solo sobre números, sino sobre personas, proyectos, perspectiva. Un director mayor se acercó con una propuesta y preguntó en voz baja, ¿tienes mejor ojo para este tipo de cosas? ¿Te importaría echar un vistazo? Un pasante llamó a la puerta y preguntó, ¿cómo supiste por dónde empezar? Una recepcionista la tomó aparte y le dijo, mi sobrina es tan lista como tú. Me encantaría que te conociera. Amira no se puso ruidosa. Ella no se jactó. Ella nunca mencionó el tema de la leche. Ella simplemente sonrió, escuchó y prestó toda su atención. Como si cada voz importara, porque para ella así era. Una noche, cuando todos los demás se habían ido a casa, Malcolm la encontró todavía en su escritorio. Papel extendido, cabeza apoyada en la palma de la mano. Deberías irte a casa, dijo. Ella levantó la vista, sonriendo. Tú primero. Él se rió y entró. Estás haciendo más de lo que yo hice a tu edad. Solo estoy haciendo lo que hay que hacer. Malcolm hizo una pausa y luego se sentó a su lado. Solía pensar que el legado se trataba de edificios, placas, dinero, pero ahora él miraba por la ventana la ciudad que ambos alguna vez miraron desde lados opuestos. Ahora pienso que se trata de personas, de promesas cumplidas. Amira sintió y la gente creyó. Se sentaron en silencio. El tipo que se siente lleno, no vacío. A estas alturas todo el mundo sabía quién era ella, no porque lo hubiera exigido, sino porque se lo había ganado. La niña de la leche ya no era solo un cuento. Ella era una líder.
Y los que antes la descartaban ahora esperaban su opinión. Escuche cuando ella habló se puso de pie cuando entró en la habitación. No por su título, sino por su presencia. Y todo, cada detalle, comenzó con una promesa. $1, un cartón de leche y un corazón que se negó a ser ignorado. A veces el respeto no se da. Se revela lenta, segura y silenciosamente. Y cuando aparece, lo cambia todo. La oficina ahora parecía diferente. No solo los muebles o los colores de la pintura, esos también habían cambiado. Pero la energía se sentía más cálida, más lenta en el sentido correcto, como si la gente respirara mejor aquí. Y en el centro de todo, estaba Amira. Ella ya no era la pasante ni la asistente silenciosa con el bloc de notas. Ahora era directora, jefa de la recién formada División de Riqueza Comunitaria, un equipo enfocado en crear oportunidades duraderas allí donde la ciudad alguna vez había mirado hacia otro lado. Ni caridad, ni dádivas, sino inversión real, cambio real. En las paredes de su oficina no había premios ni títulos enmarcados, solo fotos, niños sonrientes en programas extraescolares, madres solteras que abrieron restaurantes, adolescentes que aprendieron a codificar gracias a una beca de verano que ella solicitó. Estas no eran solo historias. Eran sistemas que ella ayudó a crear. Y el pueblo lo sabía. Los jueves por la mañana, Amamira organizaba horas de puertas abiertas. No es necesario concertar cita. Cualquiera podía entrar. Conserjes, pasantes, vendedores, voluntarios, y lo hicieron. A veces venían a pedir consejos. A veces simplemente venían a sentarse frente a alguien que realmente los escuchaba. Ella no se apresuró, no miró más allá de ellos. Amira recordó lo que se sentía necesitar algo pequeño y sentirse invisible. Así que ahora, nadie en su presencia se sentía pequeño. Una mañana, un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria llegó para una gira de tutoría. La empresa había iniciado un programa de pasantías remuneradas bajo su liderazgo, el primero de su tipo. Los estudiantes, la mayoría de ellos procedentes de barrios como el suyo, se quedaron boquiabiertos ante los ascensores de cristal y los pasillos limpios. Amamira los saludó personalmente, con la tablilla en la mano, las zapatillas puestas y el pelo recogido. Los guió por el edificio, no solo mostrándoles salas de conferencias y máquinas de café, sino contándoles las historias detrás de cada elección. Esta habitación solía ser un salón privado, dijo, señalando un espacio luminoso con mesas largas y cojines en el suelo. Ahora es un centro de estudios. Ayuda con la preparación universitaria después de las 4 de la tarde. Los estudiantes asintieron mientras tomaban algunas notas. Otros simplemente se quedan mirando como si vieran el futuro abrirse ante ellos. Una niña se quedó atrás. Ella estaba en silencio tal como lo había estado Amira. Chaqueta pequeña, ojos grandes. Amamira aminoró el paso hasta que caminaron uno al lado del otro. ¿Estás bien?, ella preguntó. La niña asintió y luego susurró. ¿De verdad trabajas aquí? Amamira sonrió. Sí, dijo ella. De verdad que sí. La niña hizo una pausa y miró hacia arriba. Yo también lo quiero. Algún día. Amira metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta. Simple, solo su nombre, número y el título de la división. Ella lo sostuvo suavemente. Entonces espero que me llames cuando estés listo. La niña lo tomó como si fuera oro, como si significara algo, porque así era. Más tarde esa tarde, Malcolm pasó por la oficina de Amira. Ya no hacía eso tan a menudo. No porque no estuviera involucrado, sino porque no lo necesitaba. Ella lo manejó más que eso. Ella había hecho algo que él nunca pudo hacer. Se apoyó contra la puerta, con los brazos cruzados. Vi esa gira hoy. Él dijo, los tienes inclinándose hacia adelante. Amira se rió entre dientes. Son afilados. Uno de ellos preguntó si reciclamos nuestra tecnología vieja en las escuelas locales. Le dije que lo sacaría a colación. Malcolm sonrió.
Estás construyendo algo real aquí. Luego dio un paso adelante. ¿En serio ahora? He estado pensando que cuando me retire el año que viene quiero entregar algo más que un título. Quiero que tengas un asiento en la junta directiva. Amira se quedó congelada. Continuó, no solo por su trabajo, sino por su visión. Ves la ciudad como podría ser y haces que la gente también crea en ella. Ella asintió en silencio. Será un honor para mí, dijo, y lo decía en serio. A finales de año, Amamira se paró al frente de un auditorio. Repleto, no para hablar de sí misma, sino para lanzar algo nuevo. The Promise Fund, un programa de subvenciones dirigido a jóvenes que ofrece inversiones pequeñas pero significativas, $1,500, $1,000 o $5,000, a jóvenes con ideas que sirvan a sus comunidades. Sin ensayos, sin currículums, solo una presentación y un propósito. Amira subió al podio. Las luces eran cálidas en su rostro. En la primera fila estaba sentada su madre y su hermano pequeño, ahora un adolescente, luciendo corbata y radiante de orgullo. Junto a ellos, Malcolm estaba sentado con una sonrisa tranquila, observándola tomar su lugar. Amamira miró a la multitud. Estudiantes, maestros, líderes de la ciudad, vecinos, y por un momento, ella no dijo ni una palabra, solo respiró. Entonces comenzó. Esto empezó con leche, dijo simplemente. Pero en realidad nunca se trató de leche. Se trató de una promesa. Una que le hice a alguien que creyó en mí y otra que me hice a mí misma. No necesitó decir más porque ya lo sentían. Las luces se atenuaron. Los aplausos llenaron la sala. Y algo nuevo echó raíces esa noche. No solo esperanza, sino estructura. No solo creencia, sino dirección. Amamira no cambió el mundo de la noche a la mañana. Ella no necesitaba hacerlo, ella lo cambió a propósito. Una promesa a la vez. Y ahora siguen otros. Porque una vez que te han visto, ves a los demás de manera diferente. Y cuando cumples tu promesa, haces espacio para que otros sueñen. Para que crezcan no solo pidiendo leche, sino dándola sin necesidad de que se la pidan. ¿Alguna vez hiciste una pequeña promesa que lo cambió todo? Quizás era solo estaré allí. Tal vez, como un espejo, cumpliste tu palabra cuando nadie esperaba que lo hicieras. Esta historia nos recuerda que no es el tamaño de la promesa, sino el corazón que hay detrás de ella. ¿Quién creyó en ti cuando no tenías nada más que esperanza? ¿O en quién podrías creer hoy? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esto te conmovió, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ellos importan. No son invisibles. Suscríbete para más videos. Gracias por ver. Nos alegra mucho que estés aquí.